Hoy es jueves y por supuesto es jueves de Caleidoscopio con Genaro Lozano, quien hoy nos va a platicar acerca del vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y su discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich en Alemania, en donde lanzó un duro ataque contra las democracias europeas, asegurando que la mayor amenaza que enfrenta el continente no proviene de Rusia y China, sino desde dentro. Querido Genaro Lozano, ¿cómo estás? Buenas tardes, cuéntanos, ¿qué tema? Siempre con mucho gusto de saludarte, querida Bianca. Hoy te saludo, mira, desde donde estoy, este hermosísimo espacio en la Ciudad de México, la casa de Diego y de Frida Kahlo, en el sur de la ciudad, donde ambos pintores vivieron por allá de los años 40 del siglo pasado. Bueno, están unos amigos de visita en México, los estoy enseñando nuestra hermosa ciudad. Oye, pues mira, justo, qué tema este del vicepresidente de Estados Unidos? En primer lugar, porque siempre los vicepresidentes estadounidenses nunca encuentran, es muy difícil para ellos encontrar qué papel van a jugar en el gobierno de algún presidente. Así le ocurrió, por ejemplo, a Obama, pero no a Obama, más bien a Biden, cuando fue vicepresidente Barack Obama, que no encontraba pues qué hacer con su tiempo, cuál era su mandato y acabó como medio metiéndose en temas medioambientales. Así le pasó a la misma Kamala Harris, que siendo vicepresidenta de Biden, pues tampoco nunca encontró bien cuál era su mandato. Le tocó de repente cuidar la frontera, le tocó de repente el tema migratorio, la tuvieron que sacar de ese tema porque no lo hizo bien y la estaba afectando para sus intenciones de ser luego candidata presidencial. Y ahora le está ocurriendo un poco a J.D. Vance, el vicepresidente de Donald Trump, quien parece ser que tendrá este papel como de a todas las conferencias internacionales a las que Donald Trump le dé flojera ir, va a mandar al segundo, va a mandar seguramente a Vance, quien también, por cierto, tiene mucho interés en ser candidato presidencial y en suceder eventualmente a su jefe, a Donald Trump. Vance acaba de estar en Múnich, en Alemania, participando en una conferencia llamada la Conferencia de Seguridad de Múnich, que fue creada, querida Bianca, justo por los países de la OTAN, de la Alianza Atlántica, un poco para reunirse cada año y hablar sobre cuáles son los temas de seguridad que les interesan, qué problemas están viendo en el mundo, sobre todo para los países integrantes de esa Alianza Atlántica, en la que están, por supuesto, Estados Unidos, muchos de los países de la Unión Europea, y que básicamente sirvió durante toda la Guerra Fría como una especie de alianza de seguridad para contener cualquier agresión de la Unión Soviética. Pues Vance estuvo en esa cumbre, que como te decía, pues es una cumbre histórica de países aliados, de países amigos, de países que habían compartido valores y que enfrentaban un enemigo en común, que en su momento era pues la Unión Soviética y su comunismo. Y el vicepresidente de Estados Unidos, acaba de ir a esta cumbre a detonar una bomba, literal, echó una bomba fétida en medio de ese salón, asustando a los europeos por justo lo que mencionabas en la introducción a este espacio, Bianca. Vance criticó a las democracias europeas, a sus aliados principales, al Reino Unido, a Francia, a Alemania, a España y a todas las democracias occidentales de Europa, y los criticó Vance por lo que él vio como retrocesos a la libertad de expresión. En Europa, en los últimos 20 años, ha habido muchas leyes internas que prohíben discriminar, que ven la discriminación como un delito, un poco mucho como ha ocurrido en México con este avance de evaluar si el derecho a ofender, si el derecho a atacar a una persona con lenguaje de odio es un derecho que debería de privilegiarse sobre el derecho a la no discriminación, y que en México hemos resuelto que más bien prevalece el derecho a no ser discriminado, que la libertad de expresión tiene límites. Y ahora el vicepresidente Vance fue a Europa a criticar a los europeos por esto, a decirles que eso es censura, que los gobiernos de izquierda en Europa han acabado con la libertad de expresión de los grupos de derecha europeos, que a decirles prácticamente que Estados Unidos va a meterse ahora en los procesos electorales europeos, que sí van a tratar de influir para que lleguen gobiernos de derecha, como los que se están viendo, por ejemplo, en Hungría, el de Víctor Orbán, que sí les interesa que llegue la derecha a gobernar en Alemania, que tiene próximamente elecciones. Es decir, Estados Unidos está, de cierta manera, saliendo del closet de lo que le preocupaba hace algunos años a ese país,
que ocurriera en su propio territorio. Durante mucho tiempo el gobierno de Obama y el gobierno del presidente Biden estaban preocupados por la supuesta injerencia de los rusos en los comicios electorales de Estados Unidos con el uso de las redes sociales, con el uso de bots, con propaganda, con anuncios virales, digamos, que eran falsos. Se viralizó, me acuerdo mucho, en 2016, esta idea de que Hillary Clinton estaba en una pizzería comiendo niños, que era una pedófila, que era una pederasta, y eso hizo que incluso esa noticia falsa se hizo tan famosa que el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Obama, criticó y denunció que era la inteligencia rusa viralizando esas noticias falsas para dañar a los demócratas y ayudar a Donald Trump. Bueno, ahora el vicepresidente de Estados Unidos está haciendo exactamente lo mismo en suelo europeo, diciéndoles que Estados Unidos se va a meter, que no importa que la injerencia, que incluso una frase terrible diciendo que si los europeos habían aguantado, pero si los estadounidenses habían aguantado tantos años de la activista Greta Thunberg, de los dichos de la activista Greta Thunberg, de una adolescente que es una activista social, que los europeos bien podrían aguantar algunos años de Elon Musk y de su red social de X. Es decir, que los europeos pueden aguantar al hombre más poderoso, más rico del mundo. En esos momentos es Elon Musk y su injerencia en comicios electorales. Elon Musk ha estado apoyando en sus redes, en Twitter, sobre todo en X hoy en día, a AfD, que es este movimiento ultraderecha en Alemania, que ha estado también apoyando con sus redes a los grupos de derecha en el Reino Unido. Es decir, hay una preocupación hoy en día en Europa de que Estados Unidos se está convirtiendo ya prácticamente en un país que no es confiable, en un socio que no es confiable, en una especie de amenaza incluso a la estabilidad europea, cuando hace apenas algunos años lo que unía a Estados Unidos y Europa era el miedo a Rusia, el miedo a una invasión soviética, el miedo a que Rusia siguiera influyendo en los procesos electorales europeos. Hoy es al revés. Hoy los europeos empiezan a ver con mucha preocupación que el gobierno de Vance, que el gobierno del presidente Trump está prácticamente diciéndoles en su cara que pueden influir en los comicios electorales y que tienen que permitir estas expresiones de odio y estos partidos populistas de derecha. Está el mundo vuelto al revés, querida Bianca. Los europeos están resintiendo los efectos del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. No sabemos si esos efectos acabarán siendo duraderos o solamente permanezcan los 4 años que gobierna Trump. Pero hoy en día los europeos están reunidos bajo el llamado del presidente de Francia, de Emmanuel Macron, resolviendo cómo lidiar con ese Estados Unidos en el que hoy ya no parecen confiar. Así las cosas, mi querida Bianca. Así es, querido Genaro, y bueno, pues Estados Unidos no dejando de lado en ningún momento de mostrar esa fortaleza, como bien refieres tú, injerencia, no respetando las soberanías, y bueno, cabe destacar que van pocos meses, apenas vamos en marzo, y pues sigue dando muchísimo de qué hablar Estados Unidos. Ahorita ya viene el tema arancelario, y bueno, pues estas expresiones allá en Múnich no son cualquier cosa. Querido Genaro Lozano, por supuesto, seguiremos hablando de este y otros temas. Muchísimas gracias por estar aquí en el Caleidoscopio. Gracias a ti, un abrazo muy fuerte y hablamos el jueves. Gracias.